Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Poder estar aquí esa tarde. Buenas tardes a todos que están aquí con nosotros. Si hay alguien que nos visita hoy, queremos darle la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Está alto el micrófono, ¿ah? Está un poco alto, ¿ah? Vamos a ver si cambiamos entonces. Porque yo tengo la voz fuerte. Aunque estoy acatarrado un poco, pero déjame ver. Si no, me lo pongo aquí abajo. ¿Ah? Sí, ahí. Ok, bueno, gracias. Bueno, hermanos, es un honor estar aquí con ustedes una vez más, una bendición, ¿verdad? Aquellos que nos visitan, hemos estado orando por usted. Sabemos que el Señor nos habla a través de su palabra y este es el momento en el cual nosotros hemos orado, ¿verdad? Que el Señor nos hable a todos nosotros, a nuestros corazones. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 17. Y hemos estado caminando a través de Lucas, ¿verdad? El Señor ha estado caminando con nosotros y Él nos está enseñando, guiándonos. Y a través del Evangelio, Él nos ha estado enseñando a seguirlo a Él. Y una de las cosas que ha sido evidente al seguir a Jesús es que muchas personas lo seguían, ¿verdad? Hemos visto multitudes que siempre lo siguen. Muchas personas lo seguían externamente, pero para seguirlo realmente debemos aprender a caminar por fe. El seguir a Jesús es una caminada de fe. Gracias, Juan. Gracias. Me disculpan, pero esta semana estuve con catarro y se lo pegué a mi esposa. Pero ya me estoy mejorando. Gracias, Alex. Gracias. Nuestro seguimiento de Jesús es un caminar de fe. Es una caminada de fe, ¿verdad? Y la semana pasada, a través del pastor Alex, nosotros comenzamos los primeros versículos del capítulo 18. Y en esos primeros versículos, el Señor nos guió a través de esos versículos y nos enseñó una parábola que destacó nuestra necesidad de una vida de oración llena de fe, si queremos, ¿verdad?, acudir a Dios en nuestra necesidad. Dios quiere que nosotros acudamos a Él. Él quiere que nosotros vengamos a Él una y otra vez, siempre, que no paremos de acudir a Él en nuestros momentos de necesidad. Pero para eso, mis hermanos, necesitamos fe, ¿verdad? Necesitamos fe para acudir a Él. Y una de las cosas que siempre me sorprende a mí acerca del Señor es lo dispuesto que Él está a bendecirnos. Creo que la mayoría de nosotros, y quizás sea por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Todos tenemos esa naturaleza dentro de nosotros. Y quizás es eso, pero yo creo que la mayoría de nosotros tenemos una visión errónea de Dios. Pensamos de Él como una persona que está un poquito, ¿verdad? Como que Él no quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Como que Él se molesta cuando nosotros llegamos a Él pidiéndole su ayuda. Pero lo que Jesús nos ha enseñado es todo lo contrario. Dios desea que acudamos a Él con todas nuestras necesidades. Jesús, es más, la semana pasada nos dijo que su deseo para nosotros es que vengamos a Dios en oración siempre y sin rendirnos. Y realmente creo que la razón por la que Jesús quiere que nosotros vayamos a Él siempre en oración y sin cesar es porque si lo hacemos, encontraremos en Él un Dios que no se tardará, sino que responderá al clamor de sus elegidos día y noche. Jesús quiere que nuestra fe crezca mientras oramos y vemos a nuestro Dios moverse poderosamente.
Pero Jesús terminó la enseñanza de la semana pasada haciendo una pregunta muy preocupante. ¿Ustedes se acuerdan la pregunta que Jesús hizo? Esta es la pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, Jesús nos dice, ¿verdad?, que cuando Él venga, que quizás está muy cerca, mis hermanos, estamos muy cercas al regreso de Cristo, ¿verdad? Y Él está haciendo la pregunta, hace más de 2000 años, Él está haciendo la pregunta, cuando Él venga, ¿encontrará fe en la tierra? En otras palabras, ¿encontrará personas orando? ¿Encontrará Jesús personas orando? ¿Encontrará Jesús personas desesperadas por la justicia de Dios? ¿Encontrará Jesús personas que persisten en su clamor a Dios? Eso es lo que Jesús está preguntando. Así que yo les pregunto a ustedes, amados, ¿creemos nosotros? ¿Somos personas de fe? Y si lo somos, ¿por qué nos resulta tan difícil acercarnos a Él en oración? Mis hermanos, nuestro Dios quiere desesperadamente moverse poderosamente en nuestras vidas. Pero cuando tenemos momentos de oración, muchas veces son los momentos en los cuales encontramos la minoría de personas en esos momentos. Y yo les digo, como iglesia, ustedes son los mejores. Porque si vemos la congregación en inglés y en español, ustedes le ganan 100%. Ustedes son fieles a orar, mis hermanos. Así que le estoy predicando hoy al coro, ¿verdad? Esto sí lo voy a dar duro en inglés en unas cuantas horas. Yo sé que a ustedes les encanta orar, mis hermanos. Pero el punto que yo quiero hacer es que ¿por qué es tan difícil para nosotros acercarnos a Dios en oración cuando tenemos un Dios que quiere que nosotros nos acerquemos, que quiere moverse poderosamente, un Dios que nos ama? Mis hermanos, la oración y la fe son inseparables. Los que creen en Dios oran. Los que creen en Dios oran. Y esta noche Jesús continúa su enseñanza sobre la fe, mostrándonos las oraciones de dos personas y cómo estas oraciones revelan dónde descansa su verdadera confianza. Amados, nuestras oraciones revelarán dónde descansan nuestros corazones. Yo quiero preguntarles a ustedes en esta noche, ¿dónde descansa tu corazón? En el Señor, amén. ¿Verdad? Que no descanse en nosotros mismos, mis hermanos. ¿Verdad? Que no descanse en nosotros mismos. Pero esta noche vamos a ver a dos hombres orar y vamos a leer lo que ellos oran. Uno descansa en sí mismo y el otro descansa en el Señor. Así que vamos a ver estos ejemplos de oración que vemos en el versículo 9 al 17. Vamos a leerlo. Lucas 18 dice así: algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece
será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También le llevaron niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que en esta noche, en esta tarde, nos bendigas. A través de tu Espíritu Santo nos enseñes las riquezas de Jesús. Espíritu Santo de Dios, muévete en este lugar. Señor, trae tu fuego ardiendo, Señor, a nuestros corazones. Que escuchemos tu palabra y que tu palabra se mueva poderosamente en nosotros, Señor, y que traiga convicción y arrepentimiento y vida eterna, Señor. Señor, te pedimos por todos los hermanos que hoy no pudieron estar con nosotros, incluyendo nuestro hermano Walter, que fue operado de una hernia. Señor, te pedimos que lo bendigas. Señor, que bendigas a todos aquellos que no están con nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que hoy a través de tu palabra nos levantes hacia el cielo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar alguna vez de evangelismo explosivo? Ok, tenemos unos cuantos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quizás lo han usado, evangelismo explosivo? Evangelismo explosivo es un método maravilloso para compartir el evangelio con los perdidos. Es un curso completamente que te lleva a un método, a una forma estratégica de realizar visitas domiciliares, donde uno va a la casa de alguien, ¿verdad? Y mediante esas visitas y mediante la oración, uno preguntas muy intencionales, y un equipo comienza esa conversación con el gozo de poder predicar el evangelio a la persona. Yo me acuerdo cuando me convertí, ¿verdad?, al Señor, cuando el Señor me encontró en la iglesia Ágape, evangélica Ágape en Hialeah. El pastor, él tenía el evangelismo explosivo todos los lunes. Todos los lunes salíamos a visitar personas y a poder compartir el evangelio con ellos. Nosotros usábamos la famosa pregunta de diagnóstico, ¿verdad? Esta era la pregunta: ¿has llegado al punto en tu pensamiento en el que sabes con certeza que cuando mueras irás al cielo? ¿Verdad? Esa era la pregunta con que comenzábamos la conversación con las personas. Y la mayoría de las personas contestaban con: bueno, no estoy seguro, ¿verdad? Yo creo que voy a ir al cielo, pero no estoy seguro. Y nosotros entonces le preguntábamos una segunda pregunta, que era esta: supongamos que murieras esta noche y estuvieras delante de Dios, y Dios te mirara y dijera: ¿por qué debería dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué le responderías? Hermanos, yo quiero que esa pregunta la tengamos aquí en esta tarde, en esta noche. Si nosotros muriéramos hoy y estuviéramos delante de Dios, y Dios nos dijera a nosotros: ¿por qué debería dejarte entrar en mi cielo? ¿Cómo nosotros responderíamos a esa pregunta? Mis hermanos, sabes que la mayoría de las personas que respondían a esa pregunta respondían de esta manera: bueno, yo he sido bueno. Yo he sido más bueno que malo. Yo traté de vivir mi vida de una manera buena. Yo no maté a nadie, ¿verdad? Yo iba a la iglesia los domingos. Yo daba mis diezmos. Yo hacía esto. Yo me bauticé de niño y yo hice mi primera comunión y yo hice mi confirmación. Mis hermanos, la mayoría de las personas que hacían
la contesta a esa pregunta: confiaban en su propia justicia. Mis hermanos, yo me atrevería a decir que la mayoría de las personas en las iglesias de hoy responderían a esta pregunta con algún tipo de superioridad moral como base de su dignidad para la eternidad. Yo espero que en esta iglesia nadie conteste de esa manera. Yo espero que en esta iglesia todo mundo sepa que la única base en la cual nosotros somos dignos de entrar en la eternidad de Dios es Cristo Jesús, nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Mis hermanos, esta noche Jesús nos va a enseñar a todos y asegurarnos a todos que nosotros seamos capaces de responder esa pregunta correctamente, no solo de labios, sino con un corazón que realmente sabe que el único lugar digno de descansar nuestro corazón es Jesucristo. Es el único lugar digno. Así que esta es nuestra pregunta directiva: ¿bajo qué base son justificados los pecadores delante de Dios? ¿Bajo qué base son justificados los pecadores delante de Dios? Mis hermanos, como vimos la semana pasada, existe una enorme correlación entre la fe y nuestras oraciones. La gente de fe ora. La verdadera fe cree en las promesas de Dios y actúa según esas promesas en oración. Pero Jesús hace la pregunta: a mi regreso, ¿encontraré verdadera fe en la tierra? Ahora yo agrego el adjetivo verdadera a la fe, porque eso es exactamente lo que Jesús quiere decir. Y es por eso que mientras continúa enseñando, se dirige a aquellos que lo siguen, incluyendo sus discípulos, incluyendo los apóstoles. Y el texto nos revela que algunos de ellos tenían una fe que descansaba en sí mismo, no en Jesús. Mire el versículo 9. Dice: algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Ve, Jesús está enseñando, sus discípulos están ahí, los apóstoles están ahí, la gente que le siguen están ahí. Aquí el texto no nos dice que él estaba hablando a los fariseos. Aquí el texto no nos dice que él estaba hablando a los religiosos. Aquí nos dice que él estaba hablando a algunos de sus propios seguidores que confiaban en sí mismo. Amados, yo quiero que entendamos que la mayoría de nosotros por naturaleza descansamos en nosotros mismos. Por naturaleza. Yo quiero que entendamos que la verdadera fe salvadora y justificadora no es nuestra disposición natural. Porque como veremos, la verdadera fe salvadora y justificadora es humillante. Es un vaciamiento de nuestros mismos mente, de nuestro mismo corazón. Nosotros nos estamos vaciando. Estamos diciendo: no hay justicia en mí. Y no lo hacemos de labios nada más. No simplemente decimos: bueno, yo soy pecador. No simplemente reconocemos que necesitamos gracia, pero de alguna manera la gracia se convierte en el medio para que construyamos nuestro propio justicia. No. Eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que nuestra salvación, nuestra justificación viene a través, ¿verdad?, de solo Cristo. Solo Cristo, solo gracia. No es gracia más.
Esa es la diferencia entre un católico y un protestante. El católico cree que recibe gracia de Dios para entonces justificarse él mismo por sus propias obras. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que nosotros no nos podemos justificar nosotros mismos, ni con la gracia de Dios, sino que lo que nos justifica nada más es la gracia, ¿verdad?, de poder recibir la justicia de Cristo por fe. Eso es lo que nos justifica, mis hermanos. Así que, una vez más, la pregunta directiva: ¿bajo qué bases son justificados los pecadores delante de Dios? Solo hay dos bases que podemos contrastar, ¿verdad? Una es falsa y la otra es la verdadera. Vamos a ver la falsa primera. La base del yo. La base del yo. Dice el versículo 11: el fariseo, puesto en pie y a solas, oraba: oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres. Mis hermanos, desde el comienzo mismo de la oración de este fariseo, Jesús nos hace saber que la oración de este hombre estaba centrada, ¿dónde? En el yo, en sí mismo, ¿verdad? Él tiene mucha confianza ante el Señor en oración. Ahora, eso no es malo que nosotros tengamos confianza, ¿verdad? En Hebreos 4, por ejemplo, Dios nos dice que Él quiere que nosotros entremos delante de su trono. ¿Con qué? Con confianza, con audacia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y gracia en nuestro momento de necesidad. Pero esas no son las cosas que este fariseo está pidiendo, ¿verdad? Esa no es la razón por la cual él entra tan confiadamente al templo. Nosotros podemos suponer, por la forma en que Jesús describe todo el evento, que este fariseo estaba muy cerca del lugar santísimo. Yo creo que las escrituras aquí nos dejan muy claro, si leemos entre líneas, porque nosotros vemos más adelante en la parábola, Jesús habla que el recaudador de impuestos estaba a lo lejos. Quiere decir que estamos en el templo, imagínense el templo, ¿verdad? Y en el templo hay un lugar que se llama el lugar santísimo, el lugar donde solo el sumo sacerdote puede entrar una vez al año, ¿verdad? Pero hay otras cortes. Bueno, este fariseo entra de seguro hasta el lugar donde ya él no puede pasar, pero él está ahí, parado, fuerte, confiadamente. Él ve hacia arriba: Señor, gracias, que yo no soy como todos esos otros hombres. Mientras que el recaudador de impuestos está allá atrás. Él se queda a lo lejos, ¿verdad? Y entonces vemos que el fariseo estaba lo más cerca posible del lugar santo en el templo. El fariseo caminó hasta la puerta del lugar, ¿verdad? Y ahí estaba confiado en sí mismo, confiado a sí mismo. Ahora, antes que nosotros hagamos del fariseo un tipo malo, ¿verdad? Un tipo pesado, nosotros tenemos que ver, mis hermanos, que él no es mucho peor que nosotros. Yo creo que tenemos mucho en común con el fariseo, especialmente en nuestros círculos cristianos contemporáneos. Mira cómo el fariseo comienza su oración: Dios, te doy gracias. Mis hermanos, él le da gracias a Dios. Él le da el mérito a Dios de haberlo hecho recto y devoto como él lo es. O sea, él está diciendo a Dios: Señor, yo te agradezco que yo soy moralmente recto. Yo te agradezco, Dios, que yo soy religioso devoto de ti, Señor. En otras palabras, este hombre no es lo que los teólogos llaman un pelagiano. Así se dice, Alex. Un pelagiano.
O sea, él no es una persona que cree que puede hacerse justo sin la ayuda de Dios. Eso no es lo que es. Es más, ni siquiera él es un hombre que cree que se necesita la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero la voluntad humana es decisiva y puede resistir la ayuda de Dios. Eso no es lo que él es. Sino que él es como el típico cristiano de hoy en día. El cristiano moderno agradece a Dios por la gracia que ha recibido, pero luego exige evidencia de esa gracia a través de su desempeño o a través del desempeño de los congregantes. ¿No es eso común hoy en día? ¿No es eso común hoy en día en nuestras iglesias? No, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Sabes que ese texto lo sacan del contexto? Porque cuando Jesús usa ese texto, cuando Él dice, por sus frutos los conoceréis, no está hablando de cristianos, está hablando de los falsos profetas. Mis hermanos, yo quiero que ustedes vean cuán sutil es esta falsa fe. En realidad parece fe real. Parece una fe real porque él está agradecido. Él está agradeciendo a Dios por su gracia que lo ha hecho justo. El problema es que ya sea que la justicia sea autoproducida o producida por Dios, él está descansando en esa justicia en lugar de la justicia de Jesús. Amados, la fe verdadera no mira nuestra propia justicia independientemente de la gracia de Dios obrando en nosotros. Amados, la fe verdadera mira a la justicia ajena de Jesús, recibida solo por la fe en Cristo Jesús, nada más. Este fariseo no es presentado como un legalista. Él no es presentado como un legalista aquí. Un legalista es alguien que intenta ganarse la salvación. Ese no es el problema que vemos aquí. De hecho, él está agradecido a Dios por cualquier justicia que haya en su vida. El problema es que incluso la justicia humana potenciada por la gracia es digna del infierno. Escuche eso. La justicia humana potenciada por la gracia de Dios es aún digna del infierno. Escúchenme, el infierno estará lleno de moralistas, de religiosos, de pietistas, lleno. Mire la confianza de este hombre. Él confía en mi moralidad. Mi moralidad. Miren el versículo 11, dice: el fariseo puesto en pie y a solas arroba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ustedes observan cómo él presenta su justicia, cómo él presenta su descanso, su fe. Sí, él está dando gracias a Dios porque él reconoce que a través de la obra de Dios él ha llegado a esa posición. Pero el punto es que él está descansando en su moralidad. En otras palabras, él está diciendo: gracias, Señor, porque yo soy financieramente honesto. Gracias, Señor, porque yo soy justo en todos mis tratos. Sexualmente yo soy fiel a mi esposa. O sea, yo soy bueno, Señor.
Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo que Él confiaba en sí mismo como justo. Era un hombre moralmente recto. Eso sí, Él sabe que esa justicia de Él es a través de la gracia de Dios en su vida. Pero mis hermanos, Él descansa en esa justicia. ¿Qué más descansa Él? Él descansa en su piedad. Miren el versículo 12, dice: ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. ¿Usted ve eso? La justicia del fariseo era una justicia religiosa, una justicia ceremonial. O sea, miren lo que yo hago. Esto se relaciona a disciplinas espirituales delante de Dios, y tanto y no se relaciona a cómo Él trataba a las personas, a cómo Él verdad amaba a Dios o no, a cómo Él verdad podía amar al prójimo o no. Él era un hombre moralmente recto, religiosamente devoto, creía que Dios lo había hecho así. O sea, Él le daba el mérito a Dios, le daba las gracias a Dios. Mas sin embargo, Él descansaba en esa justicia. Mis hermanos, así son muchas personas hoy en día. Personas que se están alejando de la doctrina de la justificación solo por la fe, sobre la base de Cristo únicamente. Lo que Jesús quiere que veamos aquí es que cuán justo eres, o cuán moral tú eres, o cuán religioso tú eres, ya sea que Dios haya producido eso en ti o que tú lo hayas producido en ti mismo, no importa. Porque esa no es la base por la cual Dios hace a pecadores justos. No es así como nosotros somos aceptados en la eternidad. No es así como nosotros somos declarados justos en el tribunal de Dios. La cuestión es: ¿estás mirando totalmente lejos de ti o te estás mirando a ti mismo? Cuando tú te encuentras delante del santo juez y tú sabes que para escapar la condena debes ser encontrado justo en ese tribunal omnisciente, en ese tribunal infinitamente justo, ¿a qué vas a ver? ¿A dónde vas a descansar? ¿Vas a verte a ti mismo? ¿Vas a confiar en ti mismo? Oh, mis hermanos, les suplico en el nombre de Jesús esta tarde que para tu justificación no mires ni confíes en lo que Dios ha obrado en ti, sino que mires y confíes solo en Cristo y todo lo que Dios es para ti en Cristo. Mis hermanos, eso es algo, es muy importante, especialmente aquellos de nosotros que hemos pasado años en el Evangelio. Yo llevo 27 años en el Evangelio. Y cuando el Señor me encontró, mis hermanos, yo era un miserable. Un miserable. Yo me recuerdo ese día cuando mi corazón fue quebrantado porque yo pude ver mi pecado. Yo pude ver que yo no era una víctima, pero que yo era un pecador. Mis hermanos, qué sucio era. Y lo único que yo podía hacer era: Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Pero mis hermanos, a través de los años, el Señor nos va cambiando por su gracia. Y a través de los años el Señor va santificándonos, va cambiándonos, mis hermanos. Y de repente nosotros comenzamos a creer que ya no somos el pecador que éramos. Y entonces comenzamos a actuar como que si, bueno,
yo ya no soy como esa gente. Y comenzamos a descansar en la justicia que Dios a través de su gracia ha obrado en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios que ya no soy un adúltero. Gloria a Dios que ya no soy un fornicario. Gloria a Dios que ya no soy un drogadicto. Gloria a Dios que ya no soy un alcohólico. Gloria a Dios que ya no estoy pagando por abortos como lo hacía cuando yo tenía 20, 21 años. Gloria a Dios que no le estoy robando a nadie. Gloria a Dios. Pero esa no es mi confianza, mis hermanos. Esa no es mi confianza. Mi confianza es la vida perfecta de mi amado Jesús, que vivió por mí perfectamente una justicia pura. Esa es mi confianza. Porque yo sin Él, yo soy el mismo pecador. La misma naturaleza pecaminosa está dentro de mí. Así que mis hermanos, la base de mi justificación no puede ser el yo. ¿Cuál es la opción número 2? Y la mejor opción es la base de Dios, mis hermanos. Miren el versículo 13, dice: en cambio, Jesús hace el contraste. En cambio, miren este tipo, pero ahora en cambio, el recaudador de impuestos. Ahora yo quiero que ustedes entiendan. Un recaudador de impuestos, mis hermanos, era el hombre más miserable de esa sociedad. Era un ladrón. Era un ¿cómo se dice, Alex? Había un traidor, gracias. Es un traidor, mis hermanos. Había traicionado a su Dios. Había traicionado a su pueblo, había traicionado a su nación, había traicionado a su familia. Era un ladrón, se hizo rico robándole a otras personas. Eso era lo que un recaudador de impuestos era. Y miren cómo Cristo, lo que Cristo dice de él, ¿verdad? Dice que este recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Mis hermanos, lo único que este hombre hizo es que apartó la vista de sí mismo y miró a Dios. Él no confiaba en nada en sí mismo. Él confiaba en Dios. Sabía que sabía que el único lugar donde él podía obtener lo necesario para entrar delante y ser aceptado por Dios, el único lugar es la misericordia de Dios, mis hermanos. El único recurso, misericordia. Ten compasión de mí, ten misericordia. Mis hermanos, nuestra única esperanza, nuestro único descanso es la misericordia de Dios. Nuestro único descanso, mis hermanos, es la justicia de Dios. Por eso el versículo 14, miren lo que Jesús dice. Dice: les digo que este bandido, este ladrón, este traidor, y no aquel, no el religioso, no el que es moral, no el que es, verdad, un piadoso, no ese. Volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay, mis hermanos, las personas que confían en la justicia que Dios ha obrado en ellos como base de su aceptación, como base de justificación, no descienden a su casa justificados. Las personas que realmente creen que la justicia que Dios les ayuda
a hacer en esta vida es base suficiente para su justificación, dice Jesús, no serán justificadas. Iglesia, esto es algo serio. No somos justificados por la justicia que Cristo obra en nosotros, sino por la justicia que Cristo es para nosotros. Yo te voy a hacer esta pregunta y terminamos. ¿Recibirás esta justicia hoy? ¿Te gloriarás en esto hoy? ¿Orarás por esto? ¿Defenderás esto? ¿Verdad? ¿Cómo se ve eso? Bueno, miren lo que Jesús hace inmediatamente. Inmediatamente sus discípulos, ¿verdad? Son enfrentados. Gente que trae sus infantes se dice. Sus infantes. ¿Qué es un infante? Un bebé. Un bebé. No es ni Santi, ¿verdad? Por lo menos Santi tú lo disfrutas, pero un bebé no te da, no. ¿Qué te puede dar un bebé? ¿Qué te puede dar a ti un bebé? Y la gente trae a sus bebés a Jesús para que Él los toque, para que Él los ore por ellos, ¿verdad? Y sus discípulos se creen muy altos. No molesten al maestro, no molesten esto, no, eso es algo insignificante, ¿verdad? ¿Y qué les dice Jesús? No. Tráiganme los niños, porque el reino de los cielos es aquellos que son como ellos. No dice que es de ellos, sino que es como los que son como ellos. Porque los que reciben por fe esa justificación a través de Cristo nada más, ¿verdad? O sea, no tienen, como un niño, no tienen nada que darle a Dios. Como un niño, ¿verdad? No necesitan todo. Un niño hay que limpiarlo, un niño hay que darle de comer, un niño hay que vestirlo, un niño hay que hacer todo para ese niño. Si tú eres así, como un niño, tú vienes a Dios y recibes por fe esa salvación que Él tiene para ti. Eso es lo que la base de tu justificación. Recibirlo por fe, como un niño recibe tu amor por fe. Mis hermanos,